magnetismo y exploración. En este momento, sí, en esta sesión vamos a tener a la doctora Beatriz Ortega, sobreviviente del Mexidril. Sí, sí, damnificada del Mexidril y sobreviviente a él, sí, donde, pues bueno, nos va a presentar arquitectura y evolución deposicional de los sedimentos superficiales de la cuenca de Chalco en México. Como muchos de ustedes saben, ella es investigadora titular B de nuestro departamento, tiene SNI nivel 2 y es profesora de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, de la que fue coordinadora hasta 2015. Ella también, entre otros cargos que ha ocupado, fue secretaria académica del Instituto de Geología y es editora de las revistas Geofísica Internacional, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, y actualmente es consejera universitaria. Pero pues debemos decir que su campo fundamental de investigación son el magnetismo de rocas aplicado a los estudios de paleoambientes y paleoclimas y los procesos sedimentarios en ambientes lacustres. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Anne. Bueno, gracias por su asistencia. Entonces, este es el título de la charla que ya dijo Anne, y esa es una fotografía tomada desde el volcán Teutli, en donde se observa la población de Tulyehualco en esta parte, y en el fondo el cuerpo de agua que se ha ido ampliando y a lo que se llama el nuevo lago de Chalco. Bueno, entonces, antes de entrar formalmente a lo que es el tema de la plática, quiero resaltar cuál es la importancia de los depósitos lacustres y en particular de la secuencia lacustre de la cuenca de Chalco. Entonces, los lagos son en general importantes porque tienen una acumulación de sedimentos relativamente continua, de mayor tasa de sedimentación que en otros ambientes sedimentarios, y en particular, más adelante lo voy a mostrar, voy a mostrar una imagen referente a eso. El espesor lacustre de la cuenca de Chalco, por métodos geofísicos, se ha estimado que tiene un espesor alrededor de 200, 300 metros, y esto puede abarcar los últimos 300 a 500 mil años. Entonces, los sistemas lacustres son importantes porque son sensibles a fluctuaciones ambientales y climáticas, y en ellas se acumulan y preservan diferentes indicadores de estos procesos. Entonces, lo que permiten reconstruir los ambientes lacustres, los sedimentos lacustres, son la historia de la vegetación, los cambios en la vegetación, los cambios regionales en variables climáticas como la evaporación, la precipitación, la temperatura, la historia de la evolución de los cuerpos de agua y también la historia de la evolución geológica, en este caso particular de la cuenca de Chalco o de la cuenca de México, del registro del volcanismo explosivo. Bueno, entonces, para resaltar una de las razones por las cuales los lagos son importantes es, aquí tenemos la variación climática registrada desde poco más de 400,000 años, y en ella vemos una serie de oscilaciones en donde la temperatura mundial o la temperatura global ha sido relativamente alta, que está resaltado aquí en estos picos rojos, rosas, que son llamados los interglaciales, y entre ellos tenemos disminuciones globales de temperatura que se conocen como los periodos glaciales. Entonces, esta es una serie de oscilaciones glaciales, interglaciales, y es parte de la información que podemos obtener a partir del estudio de los indicadores de muchos ambientes, en especial de los lagos. Bueno, nada más para enmarcar el contexto geológico de la cuenca de Chalco. Bueno, pues entonces tenemos aquí que este es el entorno tectónico del sur de México, en donde tenemos que la cuenca de Chalco está sobre la faja volcánica, se desarrolló sobre la faja o cinturón volcánico transmexicano, que es un arco continental formado por la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa norteamericana.
Entonces aquí tenemos resaltado en esta línea, en este contorno amarillo, la extensión del cinturón volcánico transmexicano, y en esta porción está la Cuenca de México. Bueno, la edad del vulcanismo en el sur de la Cuenca de México, aquí lo vemos, está limitada la Cuenca de México al poniente por la Sierra de las Cruces. Aquí tenemos la Sierra Nevada al oriente, y entre estas dos, en el extremo sur de estas dos sierras, tenemos el campo volcánico monogenético de Chichinautzin. Entonces, las rocas volcánicas más antiguas en el entorno sur de la Cuenca de México son las de la Sierra de las Cruces. Este es un trabajo, una síntesis y un trabajo de Arce y colaboradores, en donde las edades son más antiguas son alrededor, poco más de 3.5 millones de años. Tenemos también rocas relativamente, digamos, más jóvenes que las de la Sierra de las Cruces, que son de alrededor de poco más de 1 millón de años, hasta actividad volcánica reciente, como bien sabemos, del Popo. Y aquí está la extensión del campo volcánico de Chichinautzin, en donde tenemos que una gran extensión de lo que al menos en la superficie aflora actualmente son aparatos volcánicos de entre 10 y 40.000 años, algunos concentración de aparatos más jóvenes, menores de 10.000 años, que corresponde al Holoceno, y el volcanismo más antiguo que ha sido reconocido pues está en el extremo sur. También, bueno, eso es lo que aflora en la superficie, porque seguramente hay muchos aparatos en esta zona central antiguos que pues ya han sido cubiertos por las acumulaciones más jóvenes. Bueno, dentro de los aspectos estructurales de la geología estructural de esta región, tenemos una serie de fallamientos importantes. Por ejemplo, uno de ellos es el pilar tectónico de Chichinautzin, que está limitado por fallas normales. Tenemos también la fosa de Santa Catarina, esta es la Sierra de Santa Catarina. También fallamientos normales llamados Jicomulco-Xochimilco, la falla Michuca, que fue inferida a través de sondeos profundos, que más adelante les muestro, y por ejemplo también la falla de Contreras, ¿no? Entonces esto es una compilación que publicó González Torres y colaboradores en base a trabajos, basado en trabajos previos de todos estos autores. Bueno, entonces la estructura, bueno, voy a regresarme aquí un momento nada más para que aquellos que no estén familiarizados. Los puntos rojos en este mapa indican dónde están los pozos que se han perforado, de los cuales se ha obtenido información directa de las características geológicas del subsuelo de la Cuenca de México, y también a partir de algunos de ellos pues se han hecho estudios de geofísica. Entonces tenemos el pozo Copilco, Roma, Michuca y Tulyehualco, que fueron perforados por Pemex a raíz de los sismos del 85. Está el pozo Texcoco, que es un pozo que se perforó con anterioridad en la década de los 70s, y recientemente un pozo que está muy cercano a la central de abastos, que es el pozo San Lorenzo Tezonco. Bueno, entonces estos son, a partir de estos sondeos es de los que se conoce con mayor detalle la estratigrafía o la litología, las columnas litológicas de la Cuenca de México. Entonces estos son la profundidad en metros, estos son 2.000 metros, por acá están 3.000 metros de profundidad. Entonces los diferentes sondeos, este es Texcoco 1, Copilco, Tulyehualco, Michuca, Roma, San Lorenzo Tezonco. Y algunas cosas importantes que hay que resaltar entre ellos es que solamente el pozo Tulyehualco y el Michuca, en la parte inferior, en este caso por debajo de cerca de los 2.000 metros y aquí poco antes de llegar a los 2.000 metros de profundidad, se cortaron, bueno, tenemos aquí secuencias lacustres y aluviales, secuencias
volcánicas, volcaniclásticas, flujos de piroclastos, coladas de lava. Y en esta parte de aquí son calizas del Cretácico. Entonces, estas son las rocas más antiguas de las que se tiene evidencia directa en el subsuelo de la Cuenca de México. Entonces, debido a que en algunos pozos se cortaron las secuencias de calizas, pero por ejemplo, en el Pozo Roma, que llegó a más de 3,000 metros, no se cortaron estas calizas. Entonces, a partir de esto es que se infieren algunas de las fallas principales que cruzan gran parte de la mancha urbana de la Ciudad de México. Y bueno, todo esto fue trabajo de la tesis de Pérez Cruz. La estratigrafía del Pozo Texcoco fue descrita por Oviedo, y Arce y colaboradores son quienes han trabajado en la descripción y fechamiento de las unidades cortadas en el Pozo San Lorenzo Tezonco. Entonces, pues es conocido desde hace, bueno, a partir de estos registros, que existen variaciones variables en el espesor de los sedimentos lacustres de la Cuenca de México. Bueno, entonces, una de las características de la Cuenca de México es que a partir del emplazamiento, de la acumulación de productos volcánicos aquí en el sur de la Sierra Chichinautzin, es generalmente aceptado, o sea, es aceptado que este cierre de la cuenca fue el que promovió el desarrollo de un cuerpo lacustre en la parte sur de la cuenca. Entonces, la extensión de este cuerpo lacustre, pues, dependió de varias cosas, entre otras, del balance precipitación y evaporación. Entonces, en este modelo de elevación que fue publicado por Ángel Ruiz y Erika Danae, podemos ver cuál es la extensión máxima del lago de acuerdo a la topografía que ellos tienen aquí en esta parte. Bueno, la Cuenca de Chalco se encuentra en la parte suroriental de la Cuenca de México. Sí, este es el gran cuerpo que se formó en la Cuenca de México. Esto corresponde a Jaltocan y Zumpango. La parte central y más extensa corresponde al lago de Texcoco. Este es el lago de Xochimilco y esta es el lago de Chalco, la Cuenca de Chalco. Entonces, además del campo monogenético Chichinautzin y la Sierra Nevada, vemos que, y la Sierra de Santa Catarina, que son las principales estructuras que forman la divisoria de esta cuenca. Dentro de esta cuenca tenemos importantes estructuras volcánicas como el Anillo de Toba del Jico, el Cerro Tlapacoya, que dicho sea de paso es un sitio arqueológico muy importante del formativo, muy antiguo, de los más antiguos encontrados aquí en la Cuenca de México. Y otra estructura volcánica importante es el volcán El Teutli, que está pues muy cercano y que forma parte de la divisoria entre la Cuenca de Chalco y la vecina Cuenca de Xochimilco. Bueno, esta es una síntesis del Pozo Tulyehualco, y aquí tenemos más o menos en estas reconstrucciones tenemos alrededor de 500 metros de sedimentos lacustres. Aquí también hay unas intercalaciones, o reconocen algunas intercalaciones de materiales volcaniclásticos, pero bueno, a partir de esta información, Pérez Cruz infirió que los sedimentos lacustres alcanzaban hasta los 500 metros de espesor, y debajo de ellos, pues, diferentes unidades volcánicas o volcaniclásticas con diferentes propiedades físicas, debajo de ellas las calizas cretácicas. También a partir de registro de estudios de geofísicos de exploración, nuestro colega Óscar Campos propuso este modelo de la estructura sedimentaria de la Cuenca de Chalco entre el volcán La Caldera y la Sierra Chichinautzin, y esto es lo que él reconoce como los materiales arcillosos que corresponden a los sedimentos lacustres y que tienen un espesor estimado en su reconstrucción de aproximadamente 200 metros. Bueno, entonces parte de los resultados que yo les voy a mostrar ahora pues tienen un antecedente
de algunos añitos ya. Entonces, aquí en los institutos de Geología y Geofísica, los doctores Socorro Lozano y Jaime Urrutia, un día, de alguna manera, decidieron empezar con este tipo de investigación, estos proyectos, y eso nos permitió a Margarita Caballero, a Susana Sosa, a mí y a otro grupo de alumnos que hemos formado parte de este grupo, desarrollar nuestras tesis doctorales. Y entonces, pues, estamos muy agradecidos a ellos por habernos invitado a participar en estos grupos, en los que todavía lo seguimos haciendo. Bueno, entonces uno de estos proyectos de investigación consistió precisamente en perforar en Chalco. Aquí quiero que noten que este sitio de perforación actualmente está cubierto por el cuerpo de agua, ¿no? Y pueden ver, pues, no se ven el detalle de las caras, pero por el tono de la foto, pues pueden imaginar que tiene algunos añitos esta foto guardada, ¿no? Y aquí una jovencísima doctora Margarita Caballero. Bueno, entonces, dentro de la cuenca de Chalco, aquí está la Sierra de Santa Catarina, este es el volcán El Jico, este es el Teutli, y estos fueron los sitios de los núcleos que conectamos. También conectamos otro de este lado posteriormente, no le puse la estrellita, se me pasó, pero esos son el lugar de los sitios. Claro que para estos años pues no hay imágenes de Google Earth disponibles entonces los puse para una imagen más o menos moderna, pero el cuerpo de agua pues no tiene esta distribución, o no tenía esta distribución entonces. Bueno, en síntesis de lo que se perforó en esos años, se obtuvo una columna compuesta que abarcan aproximadamente 26 metros, y estos 26 metros representan aproximadamente los últimos 45,000 años. Entonces, en estos sedimentos encontramos, pues, sedimentos dominados por sedimentación clástica, intercalados aquí en rojo con depósitos volcánicos de caída por tefras, contenidos variables de materia orgánica, y también pues algunos de los componentes importantes en estos depósitos son las diatomeas, el polen, los ostrácodos. Bueno, también a partir de estos materiales pues se publicaron una serie de trabajos que consistieron, por ejemplo, en reconstrucciones. Los temas de estos trabajos fueron reconstrucciones paleoambientales, el reconocimiento de las variaciones de niveles lacustres a partir del registro de las diatomeas, las características geoquímicas de los depósitos de ceniza de caída, o las propiedades magnéticas y su significado ambiental. Bueno, entonces esta imagen son imágenes, o este conjunto de imágenes son imágenes de Google desde el año 2003, me parece, hasta este año, y aunque no es muy nítida la fotografía o el conjunto de fotografías, ustedes pueden ver que ha habido variaciones en el cuerpo de agua, ¿no? Se ha ido ampliando, algunas épocas tiene una menor extensión, pero en general la tendencia ha sido para expandirse. Entonces, pues, en esta región ya llovió desde entonces, desde que hicimos nuestras tesis, y posteriormente, después de estar involucradas en otro tipo en otros lugares, trabajando en otros sitios, regresamos a trabajar nuevamente a Chalco, y entre 2008 y 2011 colectamos varios núcleos en esta zona de la cuenca. Bueno, aquí ustedes notarán que los tonos de la fotografía son más vivos, sin embargo, el equipo es el mismo, ¿no? Entonces, aquí en la cuenca de Chalco, en estos años,
Volvimos a recuperar la secuencia superficial, aproximadamente 20 metros más o menos, con nuestros propios equipos de perforación y con un equipo de perforación que fue contratado, son una compañía de mecánica de suelos que diseñó un nucleador especial para poder tener una buena recuperación de estos sedimentos. Se recuperaron un conjunto de núcleos que de los cuales tenemos una secuencia maestra de poco más de 120 metros de profundidad. Bueno, entonces también, pues en esta época pudimos emplear métodos más modernos, más sofisticados para el estudio de los sedimentos. Lo que se hace es que hay una documentación inicial que lo hacemos en el Limnological Research Center de la Universidad de Minnesota. Ahí es donde se mide la susceptibilidad magnética de los núcleos en este aparato, la densidad. Se parten, se seccionan en dos mitades longitudinales, se les toma una imagen de alta resolución. Se mide la susceptibilidad magnética nuevamente con una resolución que puede ser de 1 milímetro. Y son traídos entonces de vuelta a México para empezar su análisis. Entonces, lo que se hace en estos, bueno, el trabajo que yo hice y de lo que los resultados que les estoy presentando son la estratigrafía de los 26 metros superiores de esta secuencia. Entonces, en esta parte superior de la secuencia, pues hay lo que llevé a cabo fue una descripción y una caracterización de fases sedimentarias, de acuerdo a los componentes que presentan, y las principales fases que se encuentran aquí en la parte superficial son fases detríticas y volcaniclásticas, fases dominadas por componentes biogénicos, que son esencialmente eustrácodos y diatomeas, y fases químicas, que son las menos abundantes en esta parte de la secuencia. Bueno, entonces aquí tenemos los 18 metros de profundidad. Yo en este trabajo analizo un poquito más, pero lo que quiero resaltar aquí es el modelo de edad que se ha obtenido para esta parte de la secuencia, donde hemos tenido obtenido una serie de fechamientos de radiocarbono, y también hemos utilizado algunos marcadores estratigráficos que ya son bien conocidos en la parte sur de la cuenca, y no nada más en la cuenca, entre ellos, por ejemplo, la Pómez Toluca Superior, que tiene 12.300 años de edad, la llamada Pómez Tutti Frutti del Popocatépetl, que tiene alrededor de 17.7 mil, 17.700 años, y otro marcador estratigráfico muy extendido en el sur de la Cuenca de México, que Moser llamó la gran ceniza basáltica. Entonces, este es nuestro control temporal, y vemos pues algunas fluctuaciones y un cambio importante en la sedimentación alrededor de los 9 y tantos metros de profundidad. Bueno, entonces, esta es una imagen que ilustra las fases sedimentarias que encontré. Son 13 fases sedimentarias, ya les había mencionado de qué están compuestas. En la parte superior abunda, el contenido de materia orgánica es más abundante y por eso es más oscuro el color de los sedimentos. Esto, lo que está aquí al lado izquierdo de cada par de columnas, son estas imágenes de alta resolución que se les tomaron en Minnesota. Bueno, aquí resalto en estas columnas los depósitos volcánicos en gris, que son más o menos abundantes, y en la parte inferior de la secuencia, pues es más escaso el contenido de materia orgánica y aumentan otros componentes como son diatomeas y en algunos casos precipitados químicos, ¿no? Carbonatos principalmente. Bueno, entonces, para conocer la distribución de las unidades que se reconocen a partir de este estudio de fases y definición de unidades sedimentarias, para poder, sí, exactamente,
analizar la distribución espacial de estas unidades. Entonces, lo que yo hice fue recuperar, irme a los archivos y buscar la información que teníamos de los otros núcleos que habíamos colectado en la década de los 80s y compararla con el registro fresco y mejor descrito, ¿no? Descrito ya con otros ojos y con mayor madurez de los núcleos que colectamos en 2008-2011. Entonces, aquí tengo la secuencia estratigráfica representada con diferentes tipos de colores, y lo que me ayudó para correlacionar una secuencia con la otra fueron varias cosas, principalmente los registros de susceptibilidad magnética. Esta es una medida de la concentración de terrígenos en estos sedimentos, y aquí resalto con rojo estas regiones donde los picos de susceptibilidad magnética o las variaciones de susceptibilidad corresponden a cenizas volcánicas. Entonces, por ejemplo, este depósito volcánico, que es el más conspicuo en este núcleo, corresponde a este de aquí. Y esto es precisamente la llamada gran ceniza basáltica, que ni basáltica es, pero bueno. Otros indicadores son, por ejemplo, depósitos de diatomitas, que son muy claramente reconocibles en la parte superior, y, como les decía, las tefras, ¿no? Bueno, y es parte de la información que se tenía para el núcleo llamado B, que fue de los núcleos de los primeros que colectamos. Son los tamaños más finos de 2 micras, o sea, la fracción arcilla, y la pérdida de calcinación, que representa el contenido de materia orgánica, y como les decía, pues es variable, pero es claramente más abundante la materia orgánica en la parte superior de los sedimentos. Bueno, entonces, como les decía, el registro de la actividad volcánica explosiva ha sido muy importante en la cuenca por muchas razones, y este registro o esta actividad volcánica explosiva es la que nos ha permitido también establecer estas correlaciones. Entonces, en esta imagen nada más quiero resaltar algunas de las estructuras volcánicas más importantes de Chichinautzin. El Xitle, que es la estructura más reciente, tenemos el Pelado, el Chichinautzin, el Tlaloc, aquí está el Teutli, Jico y Tlapacoya, los volcanes de Sierra de Santa Catarina, y algunos, bueno, tenemos en el lago tenemos registrada pues la actividad volcánica de algunos de estos aparatos volcánicos. Pero no nada más de estos, también tenemos registrados, como les mencionaba anteriormente, de estratovolcanes como el Nevado de Toluca, que se encuentra a 80 kilómetros en línea recta del sitio de perforación, y de la actividad del Popocatépetl, y también probablemente del Tlaloc, ¿no? Que corresponde a la Sierra Nevada, que forma parte de la Sierra Nevada. Bueno, entonces, una de las maneras de afinar la correlación utilizando las tefras o los depósitos de ceniza decaída es pues analizar el contenido, las características geoquímicas, la composición geoquímica de estos depósitos. Y eso lo podemos hacer de una forma más precisa, analizando la fracción de los vidrios. Entonces, este es un trabajo que está en curso, Este es un trabajo que está en curso, y esto representa la variación de composición. Esto es sílice y estos son álcalis, sodio más potasio, de las tefras analizadas, de parte de las tefras analizadas en esta secuencia que les mostré de los 20 y tantos metros, y esta es la composición de los vidrios. Entonces, como les mencionaba, algunas de las tefras o las tefras más importantes reconocidas en esta secuencia son estas: Toluca Superior, la Tutti Frutti, la ceniza basáltica, pero no son las únicas. Bueno, entonces, pues una vez que tengo ya identificadas las unidades estratigráficas en cada uno de los sondeos que hicimos, y la correlación entre los horizontes marcadores, pues entonces eso me permite ver cómo es la distribución espacial de estos depósitos. Por ejemplo,
Aquí tengo una asociación de facies que se encuentra en este núcleo, pero en este núcleo ya no. Bueno, aquí tenemos una ausencia de registro, ¿no? Tenemos algunos huecos en algunos registros, pero ya no se encuentra aquí. Entonces, hay unidades que no tienen una continuidad lateral, pero hay otras unidades que sí podemos reconocer fácilmente esa distribución lateral. Entonces, esta es una secuencia, este es un corte, o las columnas estratigráficas de sur a norte de los sondeos conocidos. Estos son de aquí a aquí, hay aproximadamente medio kilómetro y otro medio kilómetro de aquí a acá. Entonces, en total es como entre este sondeo y esto tenemos 1 kilómetro. Y aproximadamente oeste-este tenemos poco más de 4,5 kilómetros, en los cuales podemos reconocer algunas de las unidades. También pues la limitante de algunos núcleos es que fueron muy cortos o que la recuperación fue mejor en unos que en otra. Entonces, esta es una de las limitantes que tenemos para completar esta reconstrucción. Pero se ve que pues la mayor parte de las unidades descritas tienen una distribución lateral que podemos seguir y que podemos reconocer. Bueno, entonces tenemos, aquí se me olvidó ponerle el número. Bueno, tenemos 13 facies en los números recuperados, reconocemos este número de facies. Tenemos alrededor son como 12 tefras más o menos, en la parte alta de la secuencia lacustre, y la secuencia que les presento aquí podría abarcar los últimos 60,000 años. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los rasgos más importantes que hemos reconocido a partir de esta correlación? Bueno, que los mayores espesores de las unidades se encuentran ubicados donde está colectado el pozo Chalco B, y entonces esto representa la ubicación del depocentro, es decir, del centro de la cuenca, donde mayor espesor tienen las unidades. Entonces, este Chalco B se encuentra cercano al depocentro. Que la arquitectura de los sedimentos está controlada por cambios en la forma, en la morfología de la cubeta lacustre, y estos cambios en la forma de la cubeta lacustre están provocados sobre todo aquí en la Cuenca de México o en la Cuenca de Chalco por el emplazamiento de productos volcánicos, por ejemplo, esta de ceniza de gran espesor que en algunos sondeos tiene más de 70 centímetros, poco más de 70 centímetros de espesor, y que estimamos fue el origen de este importante depósito volcánico es el volcán Teutli. También subsidencia tectónica, es posible que aquí tengamos una falla normal, y esto haya, cuando menos durante el depósito de estas capas, haya estado activa un fallamiento sin sedimentario, que ya más arriba no es clara la expresión de esto. Y también en tiempos recientes, pues por la subsidencia de del terreno, por la extracción de agua. Bueno, también, como les mencionaba, este depósito volcánico ejerció un control muy fuerte en la sedimentación de esta parte de la Cuenca de México, de la Cuenca de Chalco. Y no nada más los depósitos volcánicos tienen influencia en la morfología de la cuenca, también tienen un impacto en el ambiente, en los ecosistemas. Esto no lo muestro aquí porque no es parte de este trabajo, pero la doctora Lozano tiene publicado un trabajo donde se ve el impacto de los incendios y de la actividad volcánica en la vegetación. Pero lo que sí vimos, porque ya lo había notado antes Margarita Caballero en el análisis de las diatomeas, es que después de la acumulación de esta tefra,
hay un ligero aumento, las diatomeas indican un ligero aumento en el tirante de agua, entonces eso indica que pues hubo un cambio, seguramente una disminución en el volumen de la cubeta de agua, con un consecuente ligero incremento en el tirante. Y este es precisamente el volcán Teutli, desde el sitio aproximadamente de donde fue conectado el núcleo B. Bueno, entonces también otra cosa importante es que en estos registros, como les mencionaba, la actividad volcánica documentada, por ejemplo, entre el depósito de la Tefra Toluca Superior y la base de la llamada Gran Ceniza Basáltica, que tiene alrededor de 29,000 años, digamos 30,000 años, en este intervalo, la actividad volcánica explosiva, o sea, el número de tefras que nosotros tenemos, estimamos que tiene un periodo de recurrencia de 1,600 años, y es muy cercana a la edad del Xitle, que es el volcán más joven de Chichinautzin. Entonces, esto apoya lo que ya habían mencionado otros autores, como Klaus Ibe, en que hay un retraso en la siguiente erupción en este campo monogenético. Ya toca, exactamente. Bueno, de lo que tenemos aún pendiente por hacer es finalizar, es un trabajo que ya está bastante avanzado, la descripción detallada de la secuencia maestra de los 122 metros de profundidad. En esto ya han estado trabajando tesistas que concluyeron hace algún tiempo, pero también tesistas que están actualmente trabajando en esto. Y esto nos va a permitir también pues tener elementos para ir analizando la estructura de la arquitectura de la cuenca. Alguna información que tenemos adicional a esta secuencia maestra de 122 metros son las descripciones litológicas que existen de los pozos de agua que están aquí. Este es el llamado ramal Mixquic Santa Catarina, que es una serie de pozos que fueron perforados por lo que haya sido entonces el sistema de aguas de la Ciudad de México en la década de los 80s, para la extracción de agua, para satisfacer parte de la demanda de la Ciudad de México. Y esto, pues la extracción de estos acuíferos o la explotación de estos acuíferos ha sido lo que ha provocado en buena medida la subsidencia del terreno y el desarrollo del moderno lago de Chalco. Entonces, bueno, aquí tenemos la ubicación del pozo 10, del pozo 12 de este ramal, y si, aquí como pueden observar, pues hay una serie, digo, las descripciones litológicas son bastante vagas, la información que se tiene, pero lo que sí es claro es que tenemos secuencias sedimentarias, intercalaciones de depósitos volcaniclásticos, y en este pozo 10 encontraron, describen los de Conagua, un basalto más o menos a poco antes de 100 metros de profundidad. Entonces, esta es parte de la información con la que podremos nosotros comparar la información que nosotros obtenemos. Y ya, pues recientemente, hace 2 semanas, o van a ser 3, algo así, concluyó la perforación de este proyecto llamado Mexidril, en donde participan pues universidades de Estados Unidos, de Europa, y por supuesto la UNAM, los institutos de geología, geofísica. En este proyecto se cortaron hasta 500 metros de profundidad. Esta es la foto conmemorativa cuando se obtiene el núcleo a los 500 metros. Y algunas de en este sitio ustedes pueden ver aquí, en este sitio de Facebook, ustedes pueden ver pues algunas de las noticias que se iban publicando conforme avanzaba la perforación, y en ese sitio está estas fotografías de los materiales que se cortaron a poco antes de 500 metros de profundidad, depósitos aluviales, o sedimentación clástica gruesa. Más arriba ya se habían cortado flujos piroclásticos, coladas de lava,
Y finalmente, a la profundidad de 520 metros se tienen aluviones con evidencia de alteración hidrotermal. Entonces, bueno, pues es largo el camino que tenemos todavía que recorrer para tener un mejor conocimiento de la estructura de la Cuenca de México y la de distribución de los depósitos, pero sin duda pues esta información va a ser muy importante porque pues también va a ser lo primero que conozcamos a detalle de esta parte de la Cuenca de México. Bueno, gracias.